Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Grecia Z y este es un nuevo video de mi canal. El día de hoy vamos a estar hablando del asesino en serie Richard Ramírez, también conocido como The Night Stalker, teniendo actividad entre 1984 y 1985. Empecemos. ¿Quién es Richard Ramírez? Ricardo Leiva Muñoz Ramírez tiene dos formas de ser conocido, como Richard Ramírez y The Night Stalker, o en español, el acechador de la noche. Él nació el 29 de febrero de 1960 y otras fuentes dicen que nació el 28 de febrero de 1960. Él viene de padres inmigrantes mexicanos. En sí, el matrimonio era muy conflictivo. Era disfuncional. Su padre era ex jefe de comisaría de la ciudad de Juárez y también fue obrero. Él era sumamente violento con todos sus hijos, en especial con Richard. Tenían 5 hijos. Serían Rubén, Joseph, Robert, Ruth y Richard, siendo el último de los 5. Por todos estos golpes recibidos por su padre y algunos más que él se hizo, tuvo o presentó cuadros de epilepsia. Dentro de estos golpes está narrado cómo a los 2 años se le cayó una cómoda en la cabeza y se hizo una fisura. También a los 5 años un columpio lo golpeó y quedó inconsciente. Hablemos un poco de sus crímenes. Él empezó su vida delictiva bastante joven. En el 77 ya lo habían puesto en una correccional por robos y en el 82 lo habían arrestado por posesión de marihuana. Pero antes de eso, habría un suceso que cambiaría la vida de Richard Ramírez para siempre. Su primo Mike, en mayo de 1973, asesinó a su esposa delante de Richard Ramírez. Esto dice que ocasionó un clic de frente en el propio Ramírez. La sangre se dice que cayó frente a la cara de Richard y esto fue lo que causó el gran impacto y la curiosidad que vendría tiempo después. La relación que tenía Richard con Mike era bastante estrecha. Él era un militar ya retirado de la guerra de Vietnam. Entonces tenía todas estas hazañas, todos estos pensamientos de la guerra que le narraba explícitamente al adolescente. No solamente eso, también mostraba fotos, siempre recurría a la violencia, hablaba sobre las violaciones que había cometido ahí en Vietnam, sobre la matanza que había ocurrido en Vietnam, y todo eso se empezó a empapar Richard Ramírez. Es más, el motivo por el cual él asesinó a su esposa es porque su esposa le pidió que dejara de contar esas historias sobre las violaciones que ocurrían en Vietnam. Y él, en un ataque de furia, agarró, sacó su arma y la mató. A él no se le atribuyeron cargos, ya que se decía que fue todo por estrés. Todo había sido por estrés postraumático. A él se le envió a un psiquiatra, a un centro psiquiátrico, por 4 años. Vamos a seguir. En el año 83, él es atrapado por el robo de un automóvil. Y en el 84, que es cuando sale una persona completamente diferente. Alguien que realmente ya no le interesa la vida, alguien que estaba como individuo solo, que no le importaba las demás cosas. Cada vez fue decayendo, empezó a consumir sustancias muchísimo más corrosivas para él, como la cocaína o el LSD. Y su vida solamente iba en picada después del 84. Como decía, su vida iba en picada y él todavía estaba en la escuela. Él empezó a cometer crímenes cada vez más graves. Y antes de salirse de la escuela, lo que él hizo fue tener un trabajo en un hotel. Consiguió el trabajo y él empezaba a cometer sus fechorías. ¿Qué hacía? Se metía a los cuartos de habitaciones y ahí robaba lo que podía. Sin embargo, a él lo botaron de este lugar
porque intentó abusar de una de las clientas. Buenamente no se logró el cometido, ya que el esposo de la inquilina llegó antes de que él pudiera perpetuar todo y lo botó a golpes, y también lo echaron de ese trabajo. En el 82 él se muda a California y empieza a robar y a quedarse en diferentes hoteles. Siempre robaba, si bien para quedarse en estos hoteles, pero también para mantener su vicio, seguir con las drogas. Esta época en general fue bastante rara para Richard Ramírez. ¿A qué me refiero con esto? Él empezó a cometer delitos que no eran por bases económicas. Me explico. Él empezaba a secuestrar niños y llevarlos lejos, sumamente lejos, y dejarlos ahí. No les hacía nada, solamente los secuestraba y los llevaba lejos. Él lo que quería era ver el terror en los ojos de los niños y asustarlos y traumatizarlos. Nada más, ese era su goce. Por eso que digo que no era económico. Bajo este contexto es que comienzan los asesinatos. Voy a tratar de ir en orden cronológico. Sin embargo, tengo que avisar que el primer asesinato registrado por Richard Ramírez más bien fue el último que se descubrió en el 2009 tras un examen de ADN. En 1984, él mató y violó a una niña de tan solo 9 años. Digo esto porque es el único crimen que se sabe que él hizo hacia una niña o hacia un niño en general. Los otros crímenes sí, como ya habíamos dicho, los secuestraba, pero no les hacía daño. En este caso, esta niña sí la violó y la mató. Con eso también nos damos cuenta que quizás no conocemos todos los crímenes de Richard Ramírez y quizás nunca lo sabremos porque no se pueden vincular a él. Luego de eso vino 13 asesinatos seguidos. El problema de este asesino, o lo más curioso de este asesino, es que la policía no podía prever a quién iba a atacar. No podía decir, ¿sabes qué? Todas las chicas con esas características no salgan o tengan más cuidado. Porque Richard Ramírez en realidad nunca tuvo ni un modus operandi, ni una forma de seleccionar a las víctimas. A él no le importaba qué sexo eras, qué etnia eras, qué religión tenías. A él simplemente le interesaba matar. Entonces, esto es lo más curioso de este asesino, porque normalmente un asesino en serie tiene una víctima en específico, le gustan ciertas características de la víctima, cierto rango de edad o que se parezcan a alguien. En este caso no, él atacaba a ancianas, jóvenes, mediana edad, rubias, chinos, de todo. Entonces, él en sí no tenía ni modus operandi ni preferencia. Sin embargo, sí había algo en común. Él acechaba de noche, se metía a tu casa y no había forma de que salieras con vida. De ahí viene el apodo de The Night Stalker. ¿Por qué? Porque él acechaba en las noches. Mataba a los hombres primero y luego a las mujeres las violaba reiteradas veces. Este asesino tampoco tenía una arma predilecta. Podía matar con sogas, con sus puños, con pistola, con bate de béisbol, alguna vez lo hizo. Entonces, tampoco tenía un arma predilecta. También otra característica de él es que no le importaba mucho si dejaba o no dejaba huellas. Había unos casos que él era sumamente pulcro y que no dejaba nada. Y en otros casos dejaba la huella del zapato, dejaba ADN por todos lados, huellas. Entonces, en sí era bastante caótico y desprolijo todo. Muchos expertos, después de conocer la vida de Richard Ramírez y de conocer cómo es él y sus víctimas, dicen que él lo único que hacía era matar por placer, que el placer lo encontraba en matar a las personas. Esa era su fuente de placer. Pero contradictoriamente,
muchas de las vidas que él tomó fueron rápidas, fue con pistola, que es una de las armas más rápidas para matar a alguien. Entonces, si disfrutaba tanto matar, ¿por qué lo hacía tan rápido? He ahí la pregunta. Entonces vemos un caso donde hay muchas incógnitas porque es muy incongruente él en general. Lo que también podemos tomar como una característica común de Ramírez es que reducía primero al hombre y luego ya se quedaba solamente con la mujer. No en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. Porque se dice que quizás no quería que otro hombre más fuerte que él lo atacara o que se defendiera. Entonces primero mataba al hombre y luego con la mujer se quedaba. Él comentaba que estaba obsesionado con los dibujos satánicos y que él era un enviado de Satán para matar. También dibujaba en diferentes lugares de las víctimas los pentagramas, en una pared, en algún lado que se pueda ver un pentagrama. Muchas personas, si bien decían él es satánico, otras personas lo ven más como un provocador que como un satánico, ya que en la iglesia de Satán no hay este tipo de creencias, vaya. Como dato curioso, él tenía un pentagrama en la mano. Ahora pasemos a las víctimas en sí. En junio de 1988, él ingresó al departamento de una señora llamada Jenny Binkau. Ella tenía 79 años de edad. Él asesinó con varias puñaladas y luego se fue. En marzo del 85 entró al departamento de María Hernández y Yoshi Osaka. Sucedió de la siguiente manera. María Hernández estaba conduciendo y ve que alguien la está siguiendo. Ella piensa, bueno, cuando llegue a mi garage ya voy a estar segura y voy a entrar a mi departamento. Pero no sucedió así. Lo que pasó fue que ella entró al garage y no se dio cuenta que Richard también había entrado. Entonces ella sale del auto, se baja, sale Ramírez y la apunta con su calibre 22. Ella dice, por favor, no me mates, con las llaves aquí del carro. Y afortunadamente la bala rebotó. Entonces ella se cayó al suelo y se hizo la muerta. Entonces entra Ramírez al departamento y la compañera Yoshi estaba asustada, obviamente. Así que se esconde detrás de un mueble de la cocina. Luego de que ella se esconde ahí por un tiempo, Richard la está esperando sigilosamente y la espera hasta que ella sale. Ella, cuando cree que ya no hay peligro, levanta su cabeza, sale para ver qué está sucediendo y fue ahí donde Richard le dispara y la mata. Al salir del departamento ve que María está viva. Sin embargo, a él parece no importarle y se va de la escena. A la hora, solamente pasado 1 hora de este incidente, él sigue en su carro esperando otra víctima más. Es ahí donde en el parqueo ve a Verónica Yu. ¿Qué sucede con ella? Él va y le empieza a perseguir, todo esto en auto. Entonces Verónica, que ya se había dado cuenta que estaba él atrás en el auto, para en seco y pregunta qué pasó. Entonces se baja Richard y ella, todavía dentro del auto, le pregunta ¿por qué me estás persiguiendo?, ¿no? Y Richard le dice, discúlpame, que creí que tú eras alguien que yo conocía. Y todo era con la puerta cerrada. Richard abrió la puerta, ella trata de huir, corre, pero Richard saca de nuevo su calibre 22 y esta vez la asesina sin dejar testigos. La policía, al ver estos dos casos, cree que podría ser un asesino, el mismo asesino. Sin embargo, no están seguros de nada porque él es un asesino muy atípico. Entonces es difícil saber si era el mismo. Ahora nos pasamos a mayo del 85. Ese día él interrumpe en la casa de Billy Doyle y Lily Doyle
una pareja de 60 años. Ellos fueron asesinados por The Night Stalker. Él entró, mientras él estaba dormido, el esposo le disparó y a la esposa la violó en reiteradas ocasiones y luego la asesinó. En mayo del 85 también volvió a cometer otro crimen. Esto ya sería a finales de mayo. Entró a la casa de las hermanas Mabel y Florence, de 83 y 82 años respectivamente. A Mabel agarró un martillo y la golpeó muy fuerte. Y a Florence la violó reiteradas veces y también la golpeó. La encontraron 2 días después, sin embargo, Mabel ya no pudo soportar y murió a los pocos días. En este caso, el pentagrama lo hizo con un labial. En julio del 85 también entró en el departamento de Lucille Nilsson, mujer de 61 años. Ramírez la mató con puños y patadas. Sin embargo, esta sería una de las evidencias más grandes que él dejaría. ¿Por qué? Él tenía unas botas. Al golpearla y patearla, le dejó marcadas las botas en la cara. Entonces la policía ya tenía esto como evidencia de su crimen. En julio también entró a la casa de Maxon y Millian Needle, una pareja de 66 y 68 años. En esta ocasión, él compró un machete para matarlos y lo utilizó. Utilizó el machete, sin embargo, terminó acabando su vida con su calibre 22. Luego de esto se va a Sun Valley e interrumpió en la casa de Nova Dance. Mató al esposo de un disparo y a la mujer luego la violó reiteradas veces para después también matarla. Y a su hijo hizo jurar por Satán que le diría dónde están las cosas de valor. Aquí empieza a robar, no solamente a matar. En agosto del 85 entró a la casa del matrimonio Abu Wad. Al esposo, igual que casi siempre, lo mató primero con un disparo y a la esposa le pidió que revelara dónde estuvieran las cosas de valor y luego de ello la mató igualmente. Después él se mudó a San Francisco. En este caso ya la prensa estaba hablando, la policía estaba hablando, era un caso bastante ya mediático. En esta ciudad entró a la casa de Peter y Barbara Pam. Mató a Peter mientras dormía y a Pam la violó y luego la mató. La policía llegó a vincular estos crímenes ya que tenía la misma huella de zapatilla y también las balas coincidían en todos los casos. El último crimen en cometerlo fue el 24 de agosto de 1985. Él estaba conduciendo en sí un Toyota color naranja y entró a la casa de Bill y de Inés Erickson. Él mató a Bill mientras él estaba durmiendo y a Inés la violó reiteradas veces, buscó las cosas de valor. Después de ello la ató y luego de eso se fue de la casa. Entonces Inés se pudo desatar, vivir, salir y darse cuenta que él entraba a un Toyota anaranjado. Aparte de ello tenemos el testimonio de un testigo que apuntó la placa y ahí sería el fin de Richard Ramírez. Es bastante interesante la historia del testigo James Romero. Todo el mundo hace hincapié en él. ¿Por qué? James Romero tenía 13 años en ese tiempo. Él venía familiarmente. Se habían ido unas semanas a acampar en las playas Rosarito y él no sabía nada de lo que era The Night Stalker. No había visto televisión ni nada por el estilo. Entonces, durante el trayecto, el niño se quedó dormido y regresaron a su casa. Ya que se había dormido toda la tarde y todo el transcurso del trayecto, él está despierto toda la noche. Se pone a jugar, se pone a hacer cosas y luego se acuerda que hay una almohada en la camioneta familiar. Él va hacia la camioneta para sacar la almohada y escucha ruidos.
Sin embargo, el lugar donde vivían ellos, en realidad había muchas zarigüeyas, había muchos animales. Entonces él pensaba que era algún animal y aunque estaba completamente oscuro todo, no tenía miedo. Luego de ello, escucha ya, se va a arreglar su bici y escucha por el garaje así unos pasos. Ahí sí o sí identifica que era de humano. Entonces él no sabía qué hacer. Rápido se mete a su cuarto. Lo que él quiere es apuntar todo lo que está viendo. ¿Por qué? James pensaba que era un ladrón porque en su casa ya habían robado con anterioridad y sabía que tenían que llamar a la policía, decirles cómo era o lo que habían visto. Entonces él tomó el toro por las astas, se podría decir, y quiso saber quién era el ladrón que pensaba. Ve por la ventana y como que cruzan miradas, pero no, porque él estaba afuera y el vidrio de su ventana se podía ver, pero no era muy evidente. Él agarra, baja corriendo y cuando ve a Richard subirse en este Toyota naranja, él apunta parcialmente la placa en realidad y mira todos los detalles que puede tener. Después de todos estos laberintos, los padres bajan y le preguntan ¿qué pasa, James? Y James les dice, no, es que esto es lo que he visto. Él estaba a punto de encontrarse con Richard Ramírez, que en realidad estaba buscándolo para no tener testigos. Sin embargo, una vez que lo vio por la ventana, no pasó nada más y se fue. Él llamó a la policía, le da los datos que ha encontrado y plan de 3:30 de la mañana lo vuelven a llamar y le dicen, ya, pero ¿cómo era? Tú necesito que levantes al niño. Levantaron a James y fue ahí cuando él pudo dar la descripción completa de cómo lo había visto, con la chaqueta, el jean, tenía un gorro de béisbol. Entonces él pudo dar toda esa información que había apuntado sin siquiera darse cuenta que esa noche fue el héroe y fue el que ayudó para que The Night Stalker fuera atrapado. ¿Por qué? Este Toyota naranja con la patente fue encontrado en Los Ángeles, abandonado, pero ahí había muchísimas huellas de Richard Ramírez. Es por eso que contrastando las huellas con su base, pudieron ver que él había sido arrestado por posesión de droga. Entonces pudieron saber que él era Richard Ramírez. Esa noche él se fue donde su hermano a pasar unos días. Y se da con la sorpresa cuando llega que todo estaba empapelado con su cara. Todo el mundo lo estaba buscando. Cuando él llega al lugar, una mujer lo reconoce y grita como que él es. Entonces más personas lo reconocen y lo empiezan a agarrar y prácticamente lo linchan. La policía más bien detuvo a que a él lo mataran en ese momento. Una vez que él sube al carro de policías, porque para eso intentó escapar pero no pudo, la gente lo atrapó. Cuando va con la policía, como anécdota, podría decir, él dice que pide la silla eléctrica. También, por otro lado, es así como Richard Ramírez a los 25 años sería acusado de todos los cargos de The Night Stalker. La policía decía que prácticamente él había confesado todo, o sea, en el trayecto desde que dijo quiero la silla eléctrica hasta la comisaría, él había confesado que él era The Night Stalker, cosa que luego cambiaría. Él era condenado por 16 asesinatos y al menos 21 asaltos ese año. Anunciaron que él era satanista y hasta conocidos suyos hablaron cosas realmente sin relevancia. Por ejemplo, que él estaba obsesionado con AC/DC y el álbum del 79, Highway to Hell, como prueba de que era satanista. El satanismo dista bastante de eso, pero esas son las pruebas y la forma en que los que lo habían visto alguna vez hablaban de él. Que hablar ahora es sobre el juicio. El juicio en sí demoró bastante, demoró 2 años en iniciarse, 2 años más en ser enjuiciado. Él en ese momento había contratado a 2 abogados que realmente eran bastante inexpertos en algún caso de este tipo. Durante los años que estaba en la cárcel, en su celda, confesó todos sus crímenes. Sin embargo,
inmediatamente dijo que era mentira y que él no estaba confesando nada. Se arrepintió de confesarlos. Al tener estos abogados inexpertos, realmente lo que hizo fue retrasar el mayor tiempo posible el juicio. En realidad, Richard Ramírez era bastante evasivo, poco colaborativo y ya sí ganaba tiempo. Como muchos asesinos seriales realmente, hay muchas fans de estos asesinos seriales y él no era la excepción. Era joven, tenía 25 años, tenía muchas groupies, nada, lo veían atractivo de cierta manera. Muchas hasta lo justificaban y decían que era inocente, sin importar que en verdad ellas iban a los juicios y escuchaban todo. Los casos son bastante gráficos, entonces si son bastante gráficos y las chicas están escuchando todo esto, es más, se casó con una de ellas que decía que él era inocente y lo defendía a capa y espada. En realidad, él nunca mostró ninguna clase de arrepentimiento. Nunca mostró que estaba triste o arrepentido por algo que había hecho. Jamás mostró debilidad. Su última condena fue en el 2009 a la primera víctima que ya habíamos hablado, donde por el ADN se le halla. Es así como también era adorador a Satán y que Satán lo había enviado. Tenía bastantes formas de expresarse, decía que Satán lo había enviado. Que la gente en realidad no era buena y no era mala, que él no era 100% malo. Mucha desconfianza en la gente en general. Él fue condenado a 19 sentencias de muerte, las cuales no cumplió ninguna. ¿Por qué? Porque todos estos años que él estuvo en la cárcel, estuvo en el corredor de la muerte. Apeló muchas veces, lo retrasó lo máximo posible para que él no muera ejecutado. Tanto así que no fue ejecutado, más bien él murió por causas naturales, por un cáncer. Él muere el 7 de junio del 2013, a los 53 años de edad, por un cáncer en un hospital de California. Y quizás jamás sabremos cuántas son las víctimas reales de Richard Ramírez. Como dato curioso, del año pasado, del 2020, salió un teaser de Netflix de Richard Ramírez. Se llama Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer y se estrenó el 13 de enero del 2021. Entonces, eso sería todo hasta el caso del día de hoy. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar aquí y les dejo el botoncito abajo para que se suscriban, me dejen un comentario y qué otro caso les gustaría. Muchas gracias y hasta luego. Bye bye. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? Convicted serial killer Richard Ramirez seemed to relish the concept of evil. Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. I know about you. The world has been fed many lies about me. I have read very few truths. Who are you? Just a guy.